Las fotos son cosas extrañas, son momentos en el tiempo congelados para siempre, pero algunas de ellas contienen historias mucho más oscuras que la escena ordinaria que pretenden mostrar. Desde un grupo de amigos sonriendo momentos antes de su perdición hasta un paisaje inofensivo con un oscuro secreto. Espero que no tengas planeado dormir esta noche. Es hora de investigar algunas fotos con historias perturbadoras. Chris Kremers y Lisanne Froome. Viajar por el mundo es una experiencia enriquecedora y liberadora que permanecerá contigo para siempre. Exactamente por eso las estudiantes holandesas Chris Kremers y Lisanne Froome fueron a Panamá a principios de 2014. Habían planeado hacer caminatas, recorridos y trabajar como voluntarios para enseñar a los niños locales. Entonces, cuando ves esta foto recuperada de la cámara digital, asumes que todo iba bien. En realidad, acababan de cometer el mayor error de sus vidas. La foto fue tomada el 1 de abril, después de que Chris y Lisanne abandonaran la casa de su familia anfitriona en el pueblo de la montaña de Bukit. Habían llevado al perro de la familia a pasear por los bosques cercanos. Sin embargo, esa noche el perro regresó sin ellas. La familia esperó hasta el día siguiente, pero cuando las chicas no se presentaron para un recorrido a pie esa mañana, alertaron a las autoridades. Se formó un grupo de búsqueda para buscar por el pueblo y los bosques de arriba a abajo. Sin embargo, por mucho que buscaron, no pudieron encontrar rastro de las turistas, hasta que 10 semanas después, una mujer local entregó una mochila, afirmando haberla encontrado a lo largo de las orillas del río. Dentro había una variedad de artículos personales, la cámara de Lisanne y los teléfonos celulares de ambas chicas. Cuando la policía investigó la cámara y los teléfonos celulares, encontraron una imagen inquietante de lo que había ocurrido. Durante los 4 días desde que desaparecieron por primera vez, se hicieron 77 intentos de llamadas a la policía, pero debido a la densa jungla solo se logró uno, que se interrumpió después de solo 2 segundos. El 6 de abril también hubo varios intentos fallidos de desbloquear el teléfono de Chris. Para el 11 de abril ambos teléfonos estaban muertos. Aún más preocupantes fueron las fotos de la cámara de Lisanne. Las primeras fotos fueron tomadas el 1 de abril y eran en gran parte inocentes, aunque algunos observadores astutos han señalado anomalías extrañas, como esta sombra que no parece provenir de ninguna de las chicas. Sin embargo, a medida que avanzan las fotos, las sonrisas de las chicas se desvanecen y son reemplazadas por expresiones más sombrías, incluso inquietantes. ¿Es solo coincidencia o algo les había afectado el estado de ánimo? Es difícil decirlo, pero el conjunto final de fotos es realmente preocupante. Tomadas entre la 1 y las 4 a.m. del 8 de abril, 7 días después de que partieran por primera vez, muestran lo que parece ser una especie de marca improvisada, tal vez para saber su posición. Imágenes aleatorias del bosque que las rodean y la parte posterior de la cabeza de Chris. La policía, que esperaba lo peor, realizó una búsqueda en la zona donde se había encontrado la mochila. Lamentablemente sus temores se confirmaron. Se descubrieron los huesos de las 2 chicas, así como la ropa de Chris, que había sido cuidadosamente doblada al borde del río. Dios, pero ¿quién la había doblado? Quizás los lugareños, aunque eso parece algo extraño. Además, aunque los huesos de Lisanne parecían haberse descompuesto de forma natural, los de Chris estaban completamente blancos, como si los hubieran blanqueado. ¡Claro! Después del espantoso descubrimiento, la policía interrogó a los lugareños, a los guías turísticos y a otros excursionistas que habían estado en la zona, pero al final no supieron nada. Hasta el día de hoy todo el caso sigue siendo un misterio desgarrador. Pero eso no quiere decir que no haya teorías. La más aceptada es la más simple, que Chris y Lisanne simplemente se salieron del camino habitual y se perdieron, un error que finalmente les costó la vida. Pero su guía turístico, que conoce bien la zona, insistió en que sería casi imposible perderse en el sendero por el que caminaban. Todo está muy bien señalizado. En ese caso, tal vez habían estado huyendo de algo o de alguien, y se sintieron obligadas a dejar el sendero atrás y adentrarse en lo desconocido. Lo que significa que todas esas fotos erráticas en la oscuridad podrían haber sido un intento de asustar a lo que fuera. Mucha gente en línea parece pensar eso, pero seguramente el atacante habría sido visible en al menos alguna de las imágenes si así fuera. Parece más probable que estuvieran usando el flash de la cámara para iluminar su camino o, como sugieren las fotos del cielo, para intentar enviar algún tipo de señal de SOS.
Teniendo en cuenta las llamadas fallidas, esta teoría presenta una triste historia de dos mujeres desesperadas perdidas en la jungla, que finalmente sucumbieron a la naturaleza. ¿Y qué hay de los restos esparcidos? Los animales serían más que capaces de hacerlo. No explica los huesos blanqueados ni la ropa cuidadosamente doblada de Chris. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Podría haber una explicación más siniestra para la desaparición de las chicas? Tal vez. La cámara digital que se usó para tomar las fotos tiene una imagen que faltaba y que fue borrada por alguna razón. Lo sabemos porque la cámara numeró automáticamente todas las fotos, y la imagen 509, tomada en algún momento entre las fotos diurnas y las inquietantes nocturnas, no se encuentran por ningún lado. ¿Por qué habrían borrado una foto al azar pero ninguna de las otras? A menos que alguien más la haya borrado porque mostraba algún tipo de evidencia de un crimen, tal vez incluso el culpable. Algunas personas creen que el guía turístico de las chicas tuvo que ver con esto. Después de que no se presentaron a su visita, visitó la casa en la que se alojaban para buscarlas y aparentemente pasó unos 30 minutos en su habitación. ¿Haciendo qué exactamente? Algunas personas creen que plantó evidencia, su tarjeta de visita que fue encontrada en su habitación. Dicen que las chicas podrían no haber tenido nunca una cita con él y que solo estaba usando eso como excusa para estar en su casa. ¿Y las fotos nocturnas? Una pista falsa para despistar a los investigadores, pero realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ayudó con la investigación después e incluso encontró algunos de los restos de las chicas. ¿Sabía dónde buscar desde el principio y solo estaba cubriendo sus huellas? ¿Dobló la ropa para despistar a los investigadores? ¿Y si las chicas lo habían conocido el 1 de abril, pero a mitad de la caminata, presentó otro comportamiento? Hay mucho que pensar en esta situación. Las críticas del guía turístico en TripAdvisor son abrumadoramente positivas, salvo una. En ella el crítico afirma que fue demasiado coqueto con ella e incluso bromeó sobre atacarlas con un machete. ¡Claro! Esto se publicó años después de que Chris y Lisa desaparecieran, y podría ser simplemente un troll de internet, pero de todos modos es extraño. El problema es que todo esto es especulación, simplemente no hay pruebas suficientes para nada de esto. Y no quiero culpar a nadie cuando fácilmente podría ser inocente. Sí, parece que no estamos cerca de saber qué les pasó a estas pobres chicas. Y hay mucho más en este caso que simplemente no tengo tiempo de contarte. ¿Qué piensas? ¿Chris Kramers y Lisanne Froome simplemente se perdieron en la jungla? ¿O hay un lado más oscuro en esta tragedia? Házmelo saber abajo en los comentarios. Y mientras estás ahí, presiona los botones de me gusta y suscríbete. De esa manera nunca volverás a perderte otro video como este. ¿Estás listo para ver más fotos desconcertantes? Volvamos a sumergirnos en el tema. El fantasma de Dundas Peak. En 2016, la usuaria de Reddit Slice of Beef hizo una publicación en el subreddit r/creepy. En ella describía cómo ella y una amiga habían ido de excursión a Dundas Peak en Hamilton, Ontario. Se habían inspirado porque el primo de su amiga había estado allí unos días antes y había publicado esta foto del mirador en Instagram. Entonces Sliced Up Beef y su amiga hicieron el viaje y cuando llegaron se turnaron para recrear la foto. Sin embargo, la amiga de Slice le envió un mensaje un mes después con noticias extrañas. Dijo que había estado mirando las fotos, comparándolas cuando notó algo extraño en la foto que había tomado su prima. Muy por debajo del borde del sendero, donde la pendiente es demasiado pronunciada para pararse, parece haber una persona delgada parada de manera antinatural contra las rocas. Como si eso no fuera lo suficientemente espeluznante, no parece tener rostro. La figura sin rostro no se ve en ninguna de las otras fotos, a pesar de que están tomadas desde ángulos similares. Después de la espeluznante revelación, Slide recurrió a Reddit y publicó la foto, en busca de respuestas. No pasó mucho tiempo antes de que otros miembros de la comunidad aportaran sus opiniones. Algunos se mostraron escépticos y sugirieron que la figura era solo parte de una formación rocosa y que los colores que forman la cabeza, las piernas y el torso también podrían encontrarse en acantilados cercanos. Eso podría ser cierto, pero el torso parece más blanco que la pared del acantilado a la izquierda, y el negro de la cabeza y las piernas no coincide con ninguna de las rocas circundantes. Otros comentaristas sugirieron que era solo un excursionista, pero esto parece menos probable considerando lo empinado y peligroso que parece ese acantilado. Aún así, la forma parece extrañamente humana. ¿Alguien podría haberse perdido en el sendero? Y eso sin tener en cuenta la, ya sabes, falta de rostro. A menos que tuvieran cabello oscuro cubriéndolo. Lo que nos deja con la última teoría.
que lo que estamos viendo es algo más paranormal por naturaleza. No hay duda de que Dundas Peak es un sendero peligroso para escalar, y ha sido testigo de una buena cantidad de tragedias a lo largo de los años. ¿Es la figura el alma de un excursionista que perdió el equilibrio? Algunas personas ciertamente lo creen. Voy a inclinarme por la lógica y decir que probablemente no sea real. Aún así, hay algo realmente desagradable en esa figura rígida y sin rostro que se me quedará grabada mucho después de que termine este video. No tan inocente. ¿Quieren saber lo primero que pensé cuando vi esta foto? ¡Qué tipo más feliz! ¿Se va de picnic? No podría haber estado más equivocado. Verás, el hombre sonriente es en realidad Harold Agnew, un físico estadounidense que presenció la primera reacción nuclear en cadena sostenida en 1942 y fue parcialmente responsable del ensamblaje de la primera bomba atómica 3 años después. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Definitivamente no es una caja de picnic. Ese es el núcleo de plutonio que se colocaría dentro de Fat Man, la bomba nuclear que se lanzó desde un avión sobre Nagasaki ese mismo año y acabó con la vida de más de 80,000 personas. La foto fue tomada en la isla Tinian en el Pacífico en 1945, donde se reunió el Proyecto Alberta, el grupo responsable de ensamblar y entregar la bomba. Y lo realmente escalofriante de todo esto es lo despreocupados que se ven todos. Si no lo supieras, pensarías que estos tipos estaban disfrutando de un juego de rol en vivo militar, no de un papel fundamental en uno de los eventos más devastadores de la historia del mundo. Harold Askew voló The Great Artist como observador científico, siguiendo al Enola Gay, que fue el avión que lanzó la bomba sobre Nagasaki. Mientras estaba en el avión, logró obtener algunas imágenes realmente inquietantes que dan una pequeña idea de la masacre que estaba ocurriendo allí abajo. Sí, esta foto ya no parece tan inocente, ¿verdad? El hombre agachado. La mañana del 26 de febrero de 2015, Daylan Pua, de 17 años, le dijo a su familia que iba a hacer una caminata por un sendero popular en Oahu, Hawái. Nunca más lo volvieron a ver. Daylan había estado visitando a su abuela en ese momento, quien era muy consciente de los peligros del sendero, pero a pesar de sus advertencias, aún así el adolescente había decidido ir. El sendero de 1 kilómetro de largo se llama Haiku Stairs y consiste en una estructura de acero empinada de casi 4,000 escalones a lo largo de la cordillera de Ko'alau. Con solo 45 centímetros de ancho en algunos puntos, un momento de descuido podría resultar en una caída de 600 metros hacia las duras rocas de abajo. Sin embargo, Daylan estaba decidido por el desafío, a pesar de que técnicamente estaba cerrado al público en 1987. Entonces decidió irse y al principio todo parecía ir bien. El adolescente tomó varias fotos mientras recorría las montañas y se las envió a su familia. Solo que, alrededor de las 11 a.m. del 26 de febrero, las imágenes se detuvieron repentinamente y Daylan no regresó a casa. Después de que su familia denunciara su desaparición, comenzó una búsqueda absoluta, en la que participaron el Departamento de Bomberos de Honolulu, voluntarios locales, familiares, operadores de dron e incluso la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, el 3 de marzo, 5 días después de la desaparición, no se había encontrado ningún rastro de Daylan. La búsqueda oficial se suspendió, y aunque algunos voluntarios continuaron, sus esfuerzos no dieron resultado. Fue en ese momento cuando la familia Daylan examinó más de cerca la última foto que les había enviado, y encontró algo realmente escalofriante. ¿Puedes verlo? Allí, un poco más abajo de la colina, hay lo que parece un hombre agachado entre los arbustos. Ahora bien, podría ser un excursionista cualquiera, pero Daylan desapareció poco después de que se tomara esta foto. ¿El hombre acechaba a Daylan? ¿Fue él el responsable del destino del adolescente? Quizás Daylan estaba documentando a su atacante para asustarlo o para registrar pruebas. No podemos decirlo con certeza. Todo lo que sé es que esa imagen es escalofriante. Podemos decir que algunos excursionistas informaron haber escuchado gritos de ayuda el 2 de marzo, justo un día después de que se suspendiera la búsqueda. Al parecer, 5 personas habían estado abordando el sendero cuando todos oyeron un solo «¡Ayúdenme!», seguido de «¡Estoy aquí abajo!». Sin embargo, después de registrar el área y alertar a las autoridades, todos los esfuerzos resultaron completamente infructuosos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? La postura oficial es que Daylan resbaló en algún punto a lo largo del sendero y se cayó fuera del camino trillado. Desde allí podría haber sobrevivido lo suficiente para que los excursionistas lo oyeran,
pero lamentablemente no fue lo suficientemente visible como para que lo encontraran a tiempo. Lo único es que si alguien se hubiera caído, seguramente no podría haber aterrizado tan lejos del sendero. Y aunque la búsqueda oficial se suspendió el 3 de marzo, la zona ha seguido siendo registrada durante años después. Lo que nos lleva a la otra posibilidad, que el hombre de la foto tuviera algo que ver con esto. El Departamento de Policía de Honolulu emitió una alerta pidiendo que cualquier persona con información sobre él se presentara, pero nadie lo hizo. Entonces su identidad y el motivo por el que estaba en el sendero siguen siendo desconocidos. ¿Secuestró a Dylan? Si lo hizo, ¿a quién escucharon esos excursionistas? Vaya, esto me da escalofríos. En un esfuerzo por evitar más tragedias, el Ayuntamiento de Honolulu votó a favor de desmantelar las escaleras Haiku en 2021. Y para cuando estés viendo esto, es posible que hayan desaparecido por completo. Desafortunadamente, al igual que Dylan Pua. David A. Johnston. Con las piernas estiradas, una sonrisa en el rostro que refleja el clima soleado y una libreta en mano, David A. Johnston parece tan despreocupado como es posible en esta foto. Apenas 13 horas después, fue eliminado de la existencia. Nacido y criado en Illinois, Johnston se graduó en 1971 con los más altos honores y distinción en geología, antes de completar un doctorado en la Universidad de Washington. Cada vez más interesado en los volcanes y sus procesos, finalmente consiguió un trabajo en el Servicio Geológico de Estados Unidos en 1978, donde fue encargado de monitorear pistas precursoras que pudieran conducir a erupciones volcánicas. 2 años después, en 1980, el Monte Santa Elena, un enorme volcán de 2,5 kilómetros en el condado de Skamania, Washington, experimentó un terremoto de magnitud 4.2. Aunque fue relativamente débil, significó que por primera vez en 123 años, el volcán estaba despertando, y Johnston fue uno de los primeros geólogos en llegar al lugar. Johnston, encargado específicamente de los estudios de los gases volcánicos, pasaba largas horas todos los días realizando pruebas en el rugiente volcán, y le encantaba. Se involucró tanto en el trabajo que a veces subía al cráter activo para realizar experimentos en él. Pero el 18 de mayo de 1980 sería su último día de trabajo. Ese día estaba en el puesto de observación Coldwater 2 vigilando el volcán, a unos 8.8 kilómetros de distancia. Había asumido el control la noche anterior de su asistente de campo Harry Glicken, y fue durante este cambio que lo fotografiaron. Solo 13 horas después, a las 8:32 am de la mañana del 18 de mayo, se escuchó un estruendo poderoso, y Johnston envió su transmisión final a Washington. «Vancouver, Vancouver, aquí es». Al parecer, sus últimas palabras fueron pronunciadas con emoción, no con miedo. Entonces, el monte Santa Elena entró en erupción. Colosales desprendimientos de roca y hielo fueron enviados a toda velocidad por el flanco norte del volcán, directamente hacia Johnston. Luego, el magma gaseoso y los fluidos ardientes explotaron y se dispararon hacia el norte, este y oeste a una feroz velocidad de 482 km por hora. En 6 minutos, 230 metros cuadrados, es decir, 10 Manhattans, alrededor del volcán se habían reducido a un páramo árido y quemado. Es difícil decir cómo habrían sido los últimos momentos de Johnston en la Tierra, aparte de apocalípticamente aterradores. A pesar de una búsqueda absoluta, su cuerpo nunca fue encontrado. Trágicamente, otras 56 vidas también fueron extinguidas ese día, pero el número podría haber sido mucho mayor. Verás, Johnston y algunos otros científicos habían insistido en mantener una amplia zona alrededor del volcán, estrictamente fuera del alcance del público en los días previos a la erupción. ¡Qué héroes! Hoy en día Johnston es recordado como una figura clave en la vulcanología, y el sitio de Coldwater 2 ha sido rebautizado como la Cordillera Johnston en su honor. Nadie podría negar que se lo merece. Las hermanas Webster. La mayoría de las veces lo peor que puede pasar al tomarse una selfie es que la iluminación sea mala. Sin embargo, a veces puede provocar una tragedia. Esa Ricker y Kelsey Webster, ambas de 15 años, y la hermana pequeña de Kelsey, Savannah, de solo 13 años, estaban disfrutando de un paseo por el pintoresco cañón Spanish Fork de Utah en octubre de 2011. De repente, oyeron un ruido sordo que provenía de algún lugar a su derecha, y se dieron cuenta de que había un tren justo delante de ellas. El tren responsable del ruido apareció a la vista en la distancia,
y las chicas vieron la oportunidad de tomar una foto divertida. Posando junto a las vías, se tomaron esta selfie mientras el tren pasaba. Luego Savannah lo publicó en Facebook. Fue lo último que hizo en su vida. Las chicas estaban tan emocionadas y el tren que pasaba a su lado era tan ruidoso que no se dieron cuenta de que había un segundo tren que venía hacia ellas en la dirección opuesta. Según el conductor, los que iban a bordo vieron a las chicas durante unos 12 agonizantes segundos, mientras el tren tocaba la bocina tantas veces como podía. Pero fue inútil. Los trenes que viajan a 89 km por hora pueden tardar más de 1 kilómetro en detenerse por completo después de aplicar los frenos de emergencia. Este tren solo viajaba a 63 km por hora y aún así no era suficiente. Después del terrible accidente se encontró la última foto de esa, Kelsey y Savannah, y lo verdaderamente inquietante es que se pueden ver los faros del tren en la esquina superior derecha. ¡Oh, Dios! Esto es desgarrador para las propias chicas, sus familias y para el personal ferroviario que tuvo que lidiar con las consecuencias de un evento tan horrible. Paz para sus almas. Superando a tus demonios. ¿Alguna vez has tomado una fotografía y has notado algo extraño después de mirarla más de cerca? Nah, yo tampoco. Pero si le preguntas a Joe Martínez, residente de Colorado, tendrías una respuesta muy diferente. En 1999, Joe y su esposa Patty asistieron a la fiesta del aniversario número 50 de unos suegros y fueron fotografiados posando juntos en la ocasión especial. No le dieron importancia, disfrutaron de la fiesta y siguieron con sus vidas. Pero 8 años después, en 2007, mientras miraban el álbum de fotos, Joe y Patty notaron algo que los heló hasta los huesos. ¿Puedes verlo? Allí, asomándose por encima del hombro izquierdo de Joe, hay lo que parece ser una especie de perro rabioso. Lo cual no sería tan extraño si realmente hubiera habido un perro en la fiesta. Sin embargo, tanto Joe como Patty juran que no hubo tal cosa. De hecho, ambos creen que la cara espeluznante en realidad pertenece a un demonio. Espera un momento, lo sé, parece un gran salto, ¿no? Pero resulta que Joe sufría de un grave problema de adicción cuando se tomó la foto, y durante años después hasta que, es decir, se dio cuenta del aparente perro rabioso. Impresionado por el descubrimiento, Joe cambió su vida. Al ver al demonio como un signo oscuro que representaba su adicción, finalmente encontró la motivación para dejar su mal hábito de una vez por todas. Ahora lleva la foto consigo a todas partes, como un recordatorio para no recaer nunca, lo cual es, en realidad, increíblemente saludable. ¿Pero realmente muestra una manifestación demoníaca de los vicios de Joe o hay una explicación más racional? El experto en fotografía John Davenport examinó la imagen y concluyó que no hay falsificación, así que ese es un punto a favor de la teoría del demonio. Sin embargo, no me sorprendería si se trata simplemente de un caso de pareidolia, un fenómeno en el que las personas tienden a ver caras en objetos inanimados cuando en realidad solo hay patrones aleatorios. Dicho esto, ¿qué podría ser si hay una explicación racional? Realmente no lo sé. Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. La mujer pelirroja. En un hilo de Ask Reddit en 2014, el autor de la publicación preguntó cuál era la cosa más espeluznante que habían visto los excursionistas mientras estaban en el sendero. El usuario Gadela08 respondió con un enlace a esta imagen. Puede parecer bastante mundana al inicio, pero si haces zoom aquí, la verás. Sí, es una mujer con el rostro tapado por el dolor. Verás, Gadela08 había estado caminando con un par de amigos por un sendero popular en Santa Bárbara, California. El sendero tiene una cascada de 45 metros y había decidido hacer escalar alrededor de la parte inferior y tomar algunas fotos. En una de esas fotos, sin saberlo, capturaron a Sailor Williams, de 22 años, en el peor momento de su vida. El día anterior había estado caminando con su amigo, pero se habían perdido en el camino oscuro de regreso. Mientras caminaba, Sailor tropezó con una roca y cayó mal, fracturándose la pierna. Entonces su amigo Vega la levantó y trató de llevarla al resto del camino. No terminó bien. Vega resbaló, se rompió el codo y le destrozó el tobillo a Sailor. Ahora estaban en serios problemas. Completamente incapaz de caminar, Sailor no tuvo más opción que quedarse quieta mientras Vega iba a buscar ayuda, pero nunca regresó. Entonces Sailor se quedó allí, gritando por ayuda toda la noche hasta que no pudo gritar más. Finalmente, increíblemente la ayuda sí llegó, en la forma de Gadela08 y sus dos amigos. Para entonces era lunes por la tarde y el sendero estaba completamente vacío, pero una de las amigas de Gadela, Nicole, notó algo con el rabillo del ojo.
una llama de cabello rojo. Después de ir a investigar, los 3 excursionistas se sorprendieron al encontrar a Sailor delirando y recuperando y perdiendo la conciencia, pero viva. Llamaron rápidamente al 911 y no pasó mucho tiempo antes de que los paramédicos llegaron al lugar en helicópteros y llevaran a Sailor a un lugar seguro. Ella sobrevivió a la terrible experiencia, pero desgarradoramente no se puede decir lo mismo de Vega. Se había caído un poco más abajo en el sendero, pero si no fuera por su cabello rojo, podría haber corrido la misma suerte que Sailor. Fue solo después de que Gadela volvió a revisar las fotos que se dio cuenta de que habían estado escalando cerca de Sailor mucho más tiempo de lo que habían pensado al inicio. Ella aparece no en una, sino en 2 de las fotos, y hay algo increíblemente inquietante en esa expresión. Incapaz de pedir ayuda por más tiempo, parece un lamento silencioso de desesperación. Afortunadamente ahora está bien y dice que siempre va de excursión. Ha aprendido a seguir siempre el sendero. Personalmente, sin embargo, ya escuché suficientes historias de terror sobre caminatas como para desanimarme de por vida. Hacia rutas salvajes. ¿Alguna vez has querido huir de todo y desintoxicarte de la vida moderna? Después de graduarse en la Universidad Emory en Georgia en 1990, Christopher McCandless se dio cuenta de que no quería nada más. Sin embargo, 2 años después, se encontró abandonado, hambriento y tomando esta foto, la última en la que aparecería. El cartel dice: «He tenido una vida feliz y doy gracias al Señor. Adiós y que Dios los bendiga a todos». Pero cuando sepas un poco más, entenderás que Christopher McCandless no era feliz al final de su vida, a pesar de esa sonrisa. Es posible que incluso reconozcas el nombre. La historia de McCandless se contó en el libro Hacia rutas salvajes, que se convirtió en una película popular en 2007, y su historia es realmente salvaje. Chris era en general un buen estudiante y provenía de una familia adinerada, pero se desilusionó con la sociedad moderna, que consideraba un veneno para el verdadero carácter de las personas. En lugar de ser parte de la sociedad, Chris quería estar lo más alejado posible de ella, así que después de graduarse donó sus ahorros, la cantidad de $24,000 a Oxfam. Se fue de casa y se fue de viaje por Estados Unidos. Pero no se trataba de un viaje cualquiera. Chris quería viajar con la menor cantidad de dinero y pertenencias posible, y dejar atrás cualquier rastro de su antigua vida. Así que adoptó un nombre falso, Alexander Supertramp, que tomó de un libro que había leído y se marchó. A pesar de empezar con un auto, una inundación repentina le obligó a dejarlo atrás y a caminar, pedir aventones e incluso ir en canoa durante el resto de su viaje. Y no trajo ningún mapa físico en una época anterior a los teléfonos inteligentes. Sí, aún así, el increíble viaje de Chris lo llevó por toda América del Norte y en abril de 1992 había logrado navegar hasta Fairbanks, Alaska. Sin embargo, este se convertiría en su destino final. El último viaje que hizo Chris fue a través de Fairbanks hasta el Stampede Trail, un sendero remoto y peligroso que solo se recomienda a los excursionistas más preparados. Sin embargo, según el conductor, Chris no parecía preparado. Llevaba solo 5 kilogramos de arroz, un mapa de carreteras básico y poco detallado de Alaska, algunos libros y un rifle .22, considerado débil en caso de algo como un ataque de oso. A pesar de esto, rechazó la oferta del conductor de mejores suministros y se adentró en la naturaleza. Y el Stampede Trail realmente es la naturaleza. Es vasto, desolado, traicionero e implacable. Pero Chris tenía confianza y estaba decidido hasta el extremo. Finalmente se encontró con un autobús abandonado donde decidió acampar. Allí tomó varias fotografías y llevó un diario documentado de lo que comía día a día. No era mucho, generalmente consistía en bayas y animales pequeños. Chris logró cazar un alce el día 43, pero no logró conservarlo y se descompuso solo 5 días después. El diario continúa enumerando la escasa comida que Chris logró cazar y recolectar. Pero para el día 94 es obvio que algo andaba muy mal. La entrada describe que Chris se sentía extremadamente débil, expresando que comía semillas de papa. 6 días después, se describió a sí mismo como atrapado en la naturaleza y demasiado débil para abandonar el campamento. Es probable que la foto de él sosteniendo el cartel de despedida fuera tomada en esta época. Lo último que Chris escribió fue «Hermosos arándanos» el día 107. Los siguientes 6 días están en blanco. Su cuerpo fue descubierto en el autobús por cazadores el 6 de septiembre. Pesaba solo 30 kilos, un tercio del peso del hombre estadounidense promedio. Se cree que Chris falleció alrededor del 18 de agosto de hambre. Este desgarrador cartel fue encontrado pegado en el exterior del autobús.
Parece que sus últimos días finalmente entendió la importancia de la conexión humana. Para entonces ya era demasiado tarde. Ahora bien, se debate si Chris murió de hambre o si las semillas de patata que mencionó tienen más culpa. Pero si me preguntan, semillas de mala calidad o no, él ya estaba de camino a la muerte. Nadie puede sobrevivir mucho tiempo con poca comida. Un debate más interesante es si Christopher McCandless debería ser reverenciado como un héroe o descartado como un hombre ingenuo. Por un lado, rechazó a la sociedad moderna y su visión idealista de la vida sencilla podrían ser admiradas. Pero por otro, es exactamente esa la razón por la que no está aquí con nosotros hoy. ¿Qué opinas? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.